obra. Por eso, en esta hora, gocémonos y alegrémonos sabiendo que el Señor, a través de su palabra, nos está capacitando, nos está ayudando para que tú y yo podamos ser siervos y siervas, que podamos ser usados para gloria de su nombre. Y en este verso 9, el salmista comienza con una pregunta y dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Hermoso cuando la juventud se puede mantener en pureza delante de Dios. Hermoso cuando desde la juventud podemos interiorizar la palabra de Dios para a través de ella dirigir nuestra vida. Pero no solamente en la juventud, hay muchos que llegan a los pies de Cristo a una edad madura, y esto también puede aplicarse a tu vida. Si tú ya estás en una edad madura, puedes tú hacerte esta pregunta igual que el salmista: ¿cómo puede un joven, un hombre, una mujer mantenerse puro? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Con las filosofías del mundo? No. ¿Con las enseñanzas académicas? Por supuesto que no. La única forma en que podemos nosotros ser purificados es obedeciendo la palabra de Dios, porque en ella sus mandamientos fueron diseñados para que tú y yo nos santifiquemos, que nos apartemos del mundo, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la idolatría, que nos apartemos de la egolatría. ¿Qué significa la egolatría? El hacernos nosotros mismos nuestro propio Dios, el decir: nadie me enseña a mí, nadie tiene que dirigir mi vida, yo dirijo como a mí me place mi vida. Esto es una egolatría y todo esto va en contra de Dios, porque Él es el único que merece la gloria. Así es que la única forma en que podemos mantenernos puros es guardando la palabra de Dios. Y esto lo podemos encontrar en el Salmo 19. Si tú vas conmigo al Salmo 19, ahí podemos ver cómo la palabra del Señor nos purifica, la palabra del Señor nos enseña. Por eso podemos ir a ella con toda confianza para poder nosotros ser limpios y puros delante del Señor. Y el salmista lo declara en este Salmo 119. Dice: las enseñanzas del Señor son perfectas. Y si son perfectas, está hablando de su palabra, podemos confiar en ellas para ser santificados. Dice el salmista: reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Aquí estamos viéndolo. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Vemos que la palabra del Señor es perfecta, es completa, es lo que necesitamos, es suficiente para que tú y yo podamos ser purificados, santificados en el Señor. Una vez que somos purificados, una vez que el Señor a través de su Espíritu nos está santificando, está moldeando nuestra vida a través de su palabra y de su Espíritu, entonces viene lo siguiente, el verso 10, perdón, el verso 10 dice: me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandamientos. Cuando dice me esforcé tanto por encontrarte, no está hablando de que el salmista estaba tratando de encontrar a Dios para ser salvo. Dice la palabra en los Salmos y dice también en la carta a los Romanos que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, dice Dios. Pero cuando dice me esforcé tanto por encontrarte, está hablando de cuando Dios pone en el corazón del hombre, de la mujer, el deseo de buscar su rostro, el deseo de venir ante su presencia para poder recibir de Dios sus mandamientos, para poder ser limpio, para poder estar delante de su presencia
Y por eso nosotros, cuando estamos en el Señor, cuando el Espíritu Santo ha hecho en nosotros morada, Él causa que nosotros busquemos al Señor. Por eso el salmista lo dice así: me esforcé tanto por encontrarte, lo que nos enseña que es el Espíritu Santo el que pone en nosotros el deseo de seguir al Señor. Dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos abiertos a sus gritos de auxilio. Así que cuando nos esforzamos nosotros por buscar al Señor, Él se encuentra solamente a una oración. Él está dispuesto, Él está listo para escucharnos y para ayudarnos en toda situación. No solo buscarlo cuando necesitamos ayuda, sino que lo necesitamos buscar todo el tiempo para bendecirlo, para adorarlo, para darle una alabanza y una adoración desde lo más profundo de nuestro ser, que Él pueda ver en nosotros que realmente su Espíritu está trabajando y que nosotros estamos tratando de buscarle. También Jeremías 29, en uno de sus versículos, dice: me dejaré encontrar de ustedes cuando me busquen de todo corazón. Y esto es lo que el salmista está diciendo en este verso: me esforcé tanto por encontrarte. Necesitamos esforzarnos porque nuestra carne nos desenfoca, nuestra carne hace que desviemos la mirada. Las cosas del mundo también nos distraen. Por eso necesitamos esforzarnos y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, iglesia, para buscar el rostro de nuestro Señor. Y una vez que estamos en su presencia, decirle como el salmista: no permitas que me aleje de tus mandamientos. En otras palabras, que no peque, que no ponga mi vista en las cosas del mundo, en las filosofías y enseñanzas últimas. Recuerda que el mundo está cambiando enseñanzas, filosofías a través de los años, pero la palabra de nuestro Dios, como dice el apóstol Pedro, permanece para siempre. Cristo mismo lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al nombre de nuestro Señor. Nos mantiene puros la palabra, nos da el Espíritu Santo para que nos esforcemos a buscar el rostro de nuestro Dios. Pone en nuestro corazón el deseo de no pecar contra Dios. Y lo dice en el verso 11: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y aquí está la clave, hermano, hermana, amigo que escuchas, amiga que escuchas este día. No basta con escuchar la palabra. Muchas veces, como decimos vulgarmente, entra por un oído y sale por el otro. La palabra tiene que bajar al corazón para producir cambio en la vida del ser humano. Por eso el salmista nos enseña a través de sus palabras: he guardado tu palabra en mi corazón, la he atesorado, la he puesto en lo más profundo de mi corazón, porque de la abundancia, dijo Jesucristo, del corazón habla la boca. También él dice en Proverbios: dame tu corazón, porque de él mana la vida, de él salta la vida. Por eso necesitamos guardar la palabra de nuestro Dios en nuestro corazón para no pecar contra él. La palabra nos restringe, la palabra pone en nosotros el temor a Dios para no pecar en contra de él, no por miedo al castigo, sino por amor a aquel que nos amó desde antes de crear todas las cosas. Guardemos, hermano, guardemos, hermana, amigo, amiga, la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar en contra de nuestro Dios. Todo esto produce alabanza cuando estamos esforzándonos por buscar al Señor, cuando estamos atesorando su palabra
hay alabanza en nuestros labios porque entendemos que el Señor está trabajando en nosotros a través de ella y a través de su Espíritu Santo. Y como el salmista lo dice en el verso 12, te alabo, oh Señor, gloria al nombre de nuestro Dios. Hay una alabanza al saber que la palabra de Dios tiene que estar en nosotros, trabajando, santificándonos, fortaleciendo nuestra fe, preparándonos para nuestro precioso futuro en la presencia del Señor. Te alabo, oh Señor, y vuelve a repetir el salmista, enséñame tus decretos. En otras palabras, enséñame tus mandamientos, enséñame cómo quieres que yo viva mi vida a través de tu palabra para no pecar contra ti. Y luego en el verso 3 se dice, recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. ¿Sabes por qué? Porque cuando nuestros oídos escuchan, hay un efecto a los hijos de Dios. Cuando escuchamos la palabra, la fe se fortalece, la fe se hace robusta y nosotros mismos nos estamos recordando lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso el Señor le manda a Josué, antes de que él lleve a el pueblo de Israel a la tierra prometida, él habla con Josué y le dice en Josué 1:8, estudia constantemente este libro de instrucciones, su palabra. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. En otras versiones dice, nunca se aparte de tu boca. En otras palabras, recítalo día con día, medita en él, pon por obra lo que aprendes a través de mi palabra, dice el Señor, porque entonces tendrás una vida próspera, una vida satisfecha, una vida completa espiritualmente, bendecida en el Señor. Cuando eres completo espiritualmente, cuando estás satisfecho espiritualmente, no necesitas nada más. Por eso necesitamos entender, como nos dice la palabra, recitarla en voz alta, meditarla. Y cuando también la recitas, te escuchan tus hijos, tu cónyuge. Es bueno, porque la palabra del Señor también en Deuteronomio capítulo 6 nos dice que las enseñemos a nuestros hijos, que cuando estemos a la mesa hablemos, cuando estemos en el camino les hablemos de la palabra, que siempre la palabra abunde en nuestros hogares para poder siempre recibir esa maravillosa bendición del Señor y poder estar en victoria todos los días de nuestra vida. Vemos cómo va en ascenso lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Primero tenemos que obedecer. Esto nos ayuda a esforzarnos por encontrar el rostro de nuestro Dios. Produce en nosotros el anhelar siempre estar en esas ordenanzas para no pecar contra Él. Trae a nosotros una alabanza genuina en espíritu y en verdad. La recitamos porque produce gozo y aumenta, robustece nuestra fe. Y luego nos deleitamos en la palabra. Me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Qué hermoso, aún yo diría más que en las riquezas, porque podrías tener todo el oro del mundo, pero si tu alma termina en el infierno, de nada te sirvió esa riqueza. Pero aunque no tengas nada, pero tienes la palabra de Dios atesorada en tu corazón y vives por lo que Dios te manda a través de ella, eres la persona más afortunada, más bendecida y más rica del mundo, porque tu futuro está asegurado en la presencia del Señor. Por eso el salmista lo declara, me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Realmente cuando hay riqueza produce cierta alegría,
pero también produce en el ser humano dolor, angustia, preocupación. Nos lo declara la palabra de Dios. Por eso, lo más importante, el tesoro más precioso que tú y yo tenemos es la ley, la palabra de Dios, y nos tenemos que alegrar en ella porque sabemos que a través de ella Dios nos muestra su amor, nos muestra su cuidado, nos muestra su plan y nos muestra el futuro glorioso que ha preparado para ti y para mí, como dice la palabra, cosas que ojos no vio, ni oído ha oído, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para cada uno de los que le aman. Por eso necesitamos alegrarnos en la palabra de Dios, aún más que en las riquezas, porque las riquezas van y vienen. El apóstol Pablo mismo lo declaró y dijo: sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza. Pero ¿sabes qué? Lo que dijo: aunque esté en abundancia, en pobreza, aunque esté en angustia, aunque esté en enfermedad, aunque esté en bienestar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la fuente de la fortaleza y del gozo en nuestra vida, y Él es la palabra viva. Por eso nos alegramos en las leyes de nuestro Dios. Y el corazón que está entregado, que se alegra en el Señor, siempre tiene el deseo de estudiar la palabra para aplicarla a su diario vivir. Lo dice el verso 15: estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. En otras palabras, voy a estudiar lo que tú declaras, lo que tú me mandas hacer en tu palabra, y voy a reflexionar acerca de cómo quieres que haga mis decisiones, cómo quieres que me comporte en este mundo para traer honra y gloria a tu precioso nombre. Estudiaré tus mandamientos. Eso es lo más maravilloso que tú y yo podemos hacer, querido hermano y hermana, estudiar los mandamientos de Dios. Y esta pregunta es, como decimos, obligada en este día. ¿Cuánto tiempo dedicas para estudiar las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios? Tienes que tener en tu vida un tiempo separado para estudiar la palabra de Dios, para buscar su rostro, como lo está declarando el salmista en oración, para reflexionar acerca de tu vida diaria, para que veas los caminos que el Señor ha puesto delante de ti, los cuales te conducen a la vida eterna. No estoy hablando del camino angosto, esa es la salvación, pero los caminos está hablando de las decisiones, de cómo nos vamos a comportar, de qué vamos nosotros a decidir diariamente, si servir a Cristo o servir al mundo, como lo dijo Josué al pueblo cuando estaban en la tierra prometida. Les dijo: decidan hoy ustedes a quién van a servir. Está en Josué 24:15. Si a los dioses que sus padres se sirvieron allá en Egipto y no pudieron llegar a esta tierra por esa causa, si quieren, hagan ustedes como sus padres hicieron. Sirvan a esos dioses que no hablan, no escuchan, no sirven para nada, y van a ver las consecuencias. Pero Josué dijo: pero mi casa y yo serviremos a Jehová, serviremos al Señor. Por eso estudiemos la palabra de Dios con anhelo, con hambre, con sed, con ansia, con amor, con alegría, con gozo, que aunque nos reprenda, aunque nos duela muchas veces lo que la palabra nos está diciendo, que podamos entender que es para el bien nuestro, el cual es llegar a ese día glorioso en el cual estemos en la presencia de nuestro Dios. Dile al Señor: ayúdame, Señor, a que pueda yo expresar estas palabras a través
de tu Espíritu Santo que mora en mí. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Acuérdate que el Señor siempre pone delante de nosotros el que nosotros escojamos. Y quiera Dios que tú y yo, hermano, hermana, amigo, amiga, oyente que estás en este día escuchando, sepamos escoger sabiamente. Nosotros en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia humana, no podemos escoger lo mejor. Pero cuando estamos meditando en la palabra, reflexionamos acerca de lo que Dios ha puesto delante de nosotros, entonces podemos escoger sabiamente. Que escojamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que la palabra nos enseña. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 12:2, que siempre nos presentemos delante de Dios para buscar su voluntad, la cual es perfecta y es agradable delante de Él. No nos podemos adaptar a este mundo, por el contrario, necesitamos buscar en la palabra de Dios cuál es su voluntad para nosotros y diariamente caminar en la voluntad de Dios. No hay mayor gozo, no hay mayor alegría, no hay mayor satisfacción, que el que tú puedas al final del día decir, Señor, hoy anduve en tus caminos. Quizás sí me equivoqué, Señor, te pedí perdón al instante, pero me siento gozoso de que en la mayoría del día pude estar haciendo tu voluntad. Y si he pecado en este día, Señor, perdona mis pecados. Seguramente lo vamos a pecar diariamente, pero es un gozo cuando tú te das cuenta que estás obrando de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y en el verso 16, el salmista dice, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Una vez más, el deleite tiene que estar en el corazón. Y en el Salmo 19 también, vamos allá una vez más al Salmo 19 para que tú veas lo que la palabra de Dios produce en el corazón de aquel que realmente ha sido transformado por Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119:10. Son más deseables que el oro, por eso nos podemos deleitar más que en las riquezas. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Qué hermoso el que podamos nosotros saborear la palabra de Dios en todo tiempo. Y el salmista sigue diciendo en el verso 11, sirven de advertencia para tu siervo. En otras palabras, me advierten sobre las falacias del mundo, sobre las falacias de la vida. Me advierten sobre los caminos que conducen a la muerte para que tome el camino de la vida eterna. Sirven de advertencia para tu siervo. Y a veces a nuestra carne no le gusta que le adviertan, que le amonesten, que le exhorten, que le reprendan, pero es necesario y los hijos de Dios debemos de gozarnos porque cuando Dios nos reprende, cuando Dios nos advierte, nos amonesta, es porque nos ama. Siéntete bendecido, bendecida, privilegiado, privilegiada, porque el Señor a través de su palabra quiere que tú andes por el camino recto. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Tú quieres la bendición de Dios? Hay que obedecer sus mandamientos. La obediencia genera constante bendición, prosperidad, protección y provisión. Pero la desobediencia genera maldición, dolor, angustia, culpa. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? En otras palabras, ayúdame, Señor, a poder entender lo que aún está en mí para no pecar contra ti.
límpiame de esas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Como lo dice Juan en una de sus cartas, el que es de Dios no peca. No permitas que estos pecados me controlen, entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Y el Salmo 19:14 es hermoso porque se corrobora con lo que estamos hablando de recitar, de meditar la palabra en el Salmo 119. Y en el Salmo 19:14 dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. En otras palabras, que lo que sale de mi boca sea producto de lo que tu palabra ha hecho en mí. La transformación, la regeneración, cada día renovarme, cada día enseñarme por dónde andar, que sean gratas las palabras de mi boca, que la meditación de mi corazón sea tu deleite, oh Señor mío y roca mía y redentor mío. Me deleitaré en tus decretos. En el Salmo 119:16. ¿Te deleitas en la palabra del Señor? ¿O eres de aquellos que dicen, me quedo dormido cuando empiezo a leerla? ¿O eres de aquellos que dicen, a veces no la entiendo, por eso no la abro muy seguido? ¿Qué tal si dejaras de comer 3 días porque no te gustó la comida? Yo creo que cuando tienes hambre, aunque no te guste la comida, te la vas a comer. Y eso es lo mismo en la palabra. Muchas veces a nuestra carne no le gusta lo que el Señor nos está tratando de enseñar y de mandar y de advertir y de reprender nuestra vida. Pero una vez que llegas a la madurez en el Señor, te deleitas aún cuando te está reprendiendo porque conoces que es por amor. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Que esa sea la oración nuestra, querido hermano y hermana. Que la palabra de Dios sea nuestro deleite, que la abramos diariamente para meditar en ella. No solo para meditar en ella, que la podamos recitar. Es bueno aprender la palabra de Dios de memoria porque trae alegría al corazón y podemos echar mano de ella en tiempos de necesidad. No solamente meditarla, recitarla, también reflexionar acerca de nuestra vida, si estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sino para nosotros poder ponernos en sus manos y que quite de nosotros todo lo que estorba a su espíritu para trabajar en nosotros su obra de santificación y andar diariamente en nuestra vida buscando el agradar a Dios y hacer lo que Él nos ordena en su palabra para un día escuchar esa voz preciosa, como lo dijo Cristo Jesús, buen siervo y fiel, buena sierva y fiel. Sobre poco fuiste fiel, o en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Queremos oír esas palabras. Hagamos lo que el Salmo 119 nos está enseñando en este día. ¿Quieres una vida próspera, bendecida? ¿No quieres culpabilidad? ¿No quieres angustia? ¿Quieres tener un futuro asegurado? Solo tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Demos gracias al Señor en esta tarde. Señor, te bendecimos y te adoramos. Gracias por tu palabra, la cual es maravillosa, es viva y es eficaz. Te damos gracias porque nos has hablado de una manera preciosa en este día. Pon en cada uno de nuestros corazones el deseo por tu palabra, un amor incondicional, Señor, un hambre y una sed desesperadas por ellos, Señor, para que por tu palabra podamos conocerte, conocer tu voluntad, quitar de nosotros lo que estorba y no te agrada, Señor, y abrazar aquello que tú deseas que esté en abundancia
para poder servirte como quieres que lo hagamos en espíritu y en verdad. Perdona toda apatía, Señor, en nuestra vida cuando no abrimos tu palabra, cuando no buscamos tu rostro en la oración, Señor, cuando nos desenfocamos y el mundo, Señor, causa que nosotros desviemos nuestra mirada y nuestra atención de ti, de tu palabra y de la obra de tu Espíritu Santo. En esta hora venimos delante de ti, Señor. Danos un corazón entendido, un corazón rendido a tus pies, un corazón que escuche únicamente tu voz, un corazón que vaya sobre o buscando tu rostro, que vaya siguiendo tus pisadas, Señor. Y que nada del mundo nos distraiga, nada del mundo cause atracción en nosotros, sabiendo que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad tuya, Señor, permanece para siempre. Yo te ruego, Espíritu Santo, que des a cada uno de mis hermanos, Señor, el valor, el deseo, el poder a través de tu presencia, para que podamos ser hijos del Dios que amamos su palabra y que dirigimos nuestra vida diaria por medio de ella. Yo te ruego por aquellos también que aún no te conocen, pero que tu palabra está llegando hoy a ellos, Señor, que tú hagas un cambio, una transformación gloriosa y pongas en ellos también ese amor, esa hambre, esa sed por buscar tu rostro y tu palabra, y que puedan permitir que el Espíritu Santo obre en ellos la obra que le has mandado hacer en nosotros, que es santificarnos a través de tu palabra, la cual es verdad, la cual es viva y es eficaz. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, a cada oyente en este día. Guárdalos en tus manos, Señor. Protégelos. Haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos. Pon en todos paz y ten de todos misericordia. Y ahora que el amor del Padre, la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien, Dios los bendiga a todos, les amamos, seguimos orando unos por otros e intercediendo por el mundo para que el Señor traiga a su reino a aquellos que Él ha predestinado para la salvación. Gózate que tenemos ese privilegio de interceder y de llevar el Evangelio a toda criatura. No te olvides de abrir la palabra, de escudriñarla, meditarla, recitarla, pero también vivir por ella. Que el Señor te dé una semana bendecida y victoriosa y que seas un ganador de almas para la honra y gloria de nuestro Dios. Les amamos en Cristo. Será hasta la próxima.